Bueno, de nuevo, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este evento internacional Caravanserai de libros, imágenes y lecturas. Estamos en nuestra última presentación del día de hoy, del primer día de este evento internacional. Como saben, pues estamos haciendo la presentación de algunos de nuestros libros recomendados más recientes. En este caso, estamos en la presentación del libro Los niños de la miseria, Bogotá siglo XX. Voy a hablar un poco sobre las dos autoras. En este momento nos acompaña la autora Jimena Pachón Castrillón y la otra autora lamentablemente no puede estar con nosotros, pero entonces de todas maneras la voy a presentar brevemente. Es la profesora Cecilia Muñoz, que es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, realizó estudios de sociología en el nivel de maestría en Flasco, en Chile, en la Universidad de Münster y en la Universidad Católica de Lovaina. Es doctora de la Universidad de Cornell y se formó como psicoanalista en la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. Desde hace varios años es profesora de cátedra en el programa de maestría en Psicología Clínica de Orientación Psicoanalítica de la Pontificia Universidad Javeriana. Y la profesora que nos pudo acompañar el día de hoy, la profesora Jimena Pachón, es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en antropología social, etnográfica y etnología de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Realizó una pasantía en técnicas documentales y archivísticas en el Archivo Histórico de Sevilla, España, y posteriormente cursó los estudios de maestría en Historia en la Universidad Nacional de Colombia. Escuela Superior de Administración Pública en la Universidad Externa de Colombia y de los departamentos de Antropología, Derecho y Ciencia Política de la Universidad de los Andes durante 15 años. En el 2003 ingresó como profesora asociada al Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, donde ha sido coordinadora de posgrados y directora en varias oportunidades. Entonces, pues los dejo con la profe Jimena Pachón para que ella nos hable un poco más sobre el libro. Muchas gracias, profe, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes y a todos y todas las asistentes en esta tarde lluviosa y fría. Bueno, el libro del que les voy a hablar, el que estamos presentando, es un libro editado por el Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Nacional y es uno de los productos de un largo camino de investigación compartido que inició hace muchos años, en el siglo pasado, en 1966, cuando me encontré y conocí a Cecilia Muñoz Vila. Tengo muy fresca en mi memoria cuando conocí a Cecilia. Era una profesora menuda, inteligente, muy joven, que acababa de llegar en ese momento de Lovaina, donde, la misma universidad donde había estudiado Camilo Torres, y nos dictó en sociología unos cursos de metodología, en lo que ella ha sido una especialista desde esa época. Dejé de ver a Cecilia después de esa oportunidad como profesora durante algunos años y posteriormente cuando yo trabajaba en bienestar social del distrito, un buen día apareció Cecilia en el centro de orientación o la clínica de orientación, como se llamaba, donde se atendían a muchos de los niños que presentaban problemas de conducta, de los niños que deambulaban por las calles de Bogotá. Cecilia, muy jovencita, había sido colaboradora de Camilo Torres y de Orlando Fals, fundadores de sociología. Y en esta segunda oportunidad, Cecilia venía de la Universidad de Cornell, donde acaba de terminar sus estudios doctorales y regresaba al país a iniciar su tesis doctoral. Y había escogido los gamines como tema de trabajo. Yo, entre tanto, había terminado mis estudios de universidad, no en sociología, sino en el recién creado Departamento de Antropología. Y en ese momento trabajaba en bienestar social del distrito en un pequeño centro de investigación muy incipiente. Y fue allí donde yo entré muy abruptamente
en contacto con los gamines. De manera especial con un niño que recuerdo y que nunca se me olvida. Se llamaba José Parra, y era un pequeño embolador, un pequeño lustrabotas, inteligente y simpático, además de ser muy bello, que me visitaba con mucha frecuencia, diría yo que todos los días, y me prestaba sus servicios sacándole brillo a mis zapatos, con un certero escupitajo y un trapo chiquito, viejo y raído. Él me contaba sus historias y yo las recogía, buscando reconstruir su historia personal y familiar a través de las narraciones que él me contaba, llenas de ocurrencias y de historias muy simpáticas. Con Cecilia hablamos tal vez un día y al otro día empezamos a trabajar. Eso hace muchos años. Y cuando iniciamos esta aventura, nunca nos imaginamos cuál sería el futuro ni qué nos depararía la vida. Cuando iniciamos el trabajo de los gamines, me acuerdo que nos reuníamos con los niños en la calle. Los seguíamos en sus recorridos. Muchas veces montamos en bus con ellos. Y frecuentemente íbamos a tiendas del centro de Bogotá donde tomábamos gaseosa y comíamos roscón, mientras ellos nos hacían reír con sus conversaciones, con sus imaginación y con su interpretación de los hechos. Fuimos también a visitar sus familias y fuimos también a visitar las instituciones donde los atendían. Allí observamos, hicimos preguntas, compartimos experiencias y tomábamos notas. En las noches, largas noches, oyendo las entrevistas, transcribiendo las entrevistas y construyendo historias de vida, que después comentábamos, analizábamos y íbamos preparando un texto. Después de algún tiempo, un tiempo largo, realmente fueron como 2 o 3 años, ya no me acuerdo muy bien, terminamos un primer texto. Y ese texto incluía, claro está, la historia del muñeco, de José Parra, el pequeño embolador, que nos acompañó y que inspiró en gran medida toda esta vida académica, dedicada en gran parte a trabajar y a investigar sobre la historia y la antropología de los niños de Bogotá. Esta narración creo que fue una de las que mejor logramos nosotros. Fue publicada y difundida posteriormente por Jacques Meunier, el etnólogo, poeta, que escribió un magnífico texto sobre gamines en la prensa francesa. Así, de esta manera, surgió el primer fruto de este trabajo, Gamines Testimonio, que fue editado inicialmente por Carlos Valencia y posteriormente por el Círculo de Lectores. Una vez que terminamos este trabajo, yo guardé cuidadosamente los materiales, las historias de vida, las narraciones. Amarré los folders con una piola, acongojada ante la miseria reinante y con la indignación ante la situación trágica que enfrentaba esta niñez abandonada. Valga decir que era una miseria ante la cual los niños recurrían con humor y con una gran creatividad que les permitía sobrevivir ambientes muy difíciles. Ahí, en las calles sucias de Bogotá, con las mentes muy abiertas y listos para captar cualquier
novedad y recoger todo lo que les fuera útiles a ellos, que les permitiera sobrevivir. Estos niños, estos gamines, como los llamaban y lo llamábamos, eran recolectores urbanos. Eran pequeños recolectores, no en el Amazonas como el Nucac, como los Nucac, sino en una selva de cemento como era Bogotá. Bueno, creo que es importante recordar que en la década del 60, del 70, la presencia masiva de los niños gamines en las calles de Bogotá era uno de los problemas sociales más álgidos de la ciudad. Los gamines y las galladas se habían tomado la ciudad y eran casi los dueños de la ciudad de Bogotá. Seguimos con otros trabajos, muchos relacionados con los niños, y posteriormente viajé yo a Francia. Ya en la introducción hablaron al respecto, donde estuve un tiempo estudiando, y cuando regresé entré al Instituto Colombiano de Antropología y a la Universidad de los Andes. Pero en París tengo que recordar y relacionar con este tema. Tuve contacto con un texto que para mí fue una revelación, y mis estudiantes saben que siempre le menciono. Descubrí al historiador Philippe Arié, ese historiador de domingo, como él se llamaba, apasionado por la demografía histórica, apasionado por la historia de las mentalidades y el padre de la historia de la infancia. Y su obra fue realmente muy significativa para nosotros. Un poco inspirados en la obra de Philippe Arié, un día conversando con Cecilia, decidimos iniciar una investigación sobre la historia de la infancia en Bogotá. Es decir, el trabajo con los gamines nos había dejado muchas inquietudes, preguntas, y ese proyecto sobre la historia de la infancia nos lo financió durante un año el Banco de la República. Y en ese momento iniciamos una recolección de material de prensa para extraer las visiones, los escritos que existieran sobre la niñez en Bogotá. Nos sumergimos en estos archivos, leímos prensa, leímos revistas, esas maravillas de revista y de textos que hay especialmente para principios de siglo de Bogotá, y extraímos las crónicas, la información que existiera sobre niños, también las fotografías, también las propagandas. Fue una experiencia maravillosa, y realmente el trabajo de archivos deja una cantidad de interrogantes, de sensaciones y de visiones que son insuperables. Toda esta información fue clasificada temáticamente, temporalmente, y hoy día pienso que mirando eso era como ver una película de lo que iba sucediendo con estos niños, ¿no? Pero era una película que no tenía guión, sino que el guión iba surgiendo de la misma lectura de los textos. Es decir, era un trabajo eminentemente inductivo, donde no sabíamos exactamente qué era lo que íbamos a encontrar. Nos reuníamos los fines de semana y trabajábamos intensamente, porque entre semana teníamos otras obligaciones laborales. Y ese trabajo y esa constancia pues ha dado resultados. A principios de la década del 90 publicamos el libro que recogía la historia de la niñez en Bogotá, elaborado a través de los documentos de prensa, como les decía, y que salió con un título
que no refleja exactamente lo que es el contenido. El título es La niñez en el siglo XX, salud, educación, recreación, maltrato, asistencia y protección. Pero realmente se trata sobre la historia de la niñez en Bogotá de principios de siglo a 1930. Es un texto que yo quiero mucho, que me gusta mucho, y pienso que tal vez es uno de los primeros libros que explora la historia de los niños en el país. Posteriormente, muy rápidamente, porque veo el reloj que creo que está caminando más rápido que de costumbre, sacamos un segundo tomo que es La aventura infantil a mediados del siglo. Es la continuación de este trabajo, y posteriormente, continuando el trabajo de archivos y continuando nuestro trabajo intensivo con Cecilia, salió otro texto que es Requiem por los niños muertos, editado por el CEREC y el Club Michín. Y el texto siguiente lo elaboramos estando ya Cecilia trabajando en la Universidad Javeriana y yo en la Universidad Nacional. Le seguimos sacando tiempo al tiempo, y ese trabajo se refleja en este texto, Los niños de la miseria en Bogotá, donde lo que hacemos nosotros fundamentalmente ahí es pasar una mirada o centrar la mirada no en la totalidad de los niños de la capital, sino fundamentalmente en los niños de la miseria, como la llamamos, con ese concepto de miseria que nos acompaña la mirada desde que trabajamos con los gamines. Este texto está dividido en 4 sesiones, en cuatro partes. Por una parte empieza con una presentación, historia un poco del libro, y un primer acápite que es sobre historia y contexto, que tiene una breve mirada sobre la historia de los niños de la miseria en América Latina y en Colombia. Luego viene la parte central, que son 4 capítulos que elaboramos nosotros mirando históricamente, por una parte, los niños abandonados, los niños callejeros en un segundo capítulo, delincuentes y los niños, que son, digamos, 4 caras con las que se presenta este problema de la miseria de los niños. Es importante ahí mencionar que nosotros trabajamos con crónicas periodistas, con escritos de doctos, que dejaron sus pareceres, sus evidencias de lo que vieron a través del siglo en Bogotá. Que esas crónicas no las inventamos nosotros, como muchas veces leyendo uno piensa, esto es invención, pero realmente la realidad es mucho más elocuente de lo que puede ser la imaginación. De esta manera, pues hago una invitación para que lean estos textos y tengan en cuenta que detrás de todo esto hay un largo proceso de investigación que no termina con este libro. Hay otros libros en ciernes que esperamos que la vida nos dé la oportunidad de terminar. Y creo que con esto concluyo y cumplo con el tiempo. Listo, muchas gracias, profe Jimena, por esta presentación. La verdad es que pues
tuvimos muy poco tiempo para poder hablar del libro, entonces, pues la verdad, realmente quedan muchas cosas por decir y pues esperamos que en una próxima oportunidad podamos hablar más del tema. Como la profe dice, pues igual vienen otros libros más que esperamos también poder sacar en el centro editorial y ya pues cuando tengamos estos nuevos libros que pues de una vez generamos la expectativa, seguiremos hablando más del tema, pero pues por ahora para los que hayan quedado interesados y realmente quieran saber más sobre el tema, pues que sepan que pueden conseguir el libro en la página del centro editorial, pueden hacer la compra directa y pueden comprar tanto PDF como libro impreso. Si se van por la opción del libro impreso, hay un servicio de mensajería que les hace llegar el libro hasta su casa. Entonces, bueno, no hay excusas en esta pandemia para dejar de leer y para dejar de consultar las investigaciones de las profesoras y los profesores del Departamento de Ciencias Humanas. Muchas gracias de nuevo a la profesora Jimena Pachón por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo que el día sábado vamos a hacer una trivia. Vamos a estar regalando algunos libros del centro editorial para los ganadores de esta trivia. Y dentro de esas preguntas van a haber algunas sobre el evento del día de hoy, la presentación del libro Los Niños de la Miseria, para que estén súper pendientes. Si de pronto se perdieron el en vivo, llegaron tarde, no pudieron verlo todo, el video va a quedar subido en la página de Facebook del centro editorial. Entonces, cuando quieran, cuando deseen, pueden volver a verlo. Y ya pues con este evento nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias profesora y nos vemos mañana en los siguientes eventos que tendremos. Muchas Que estén gracias muy bien a todos. todas.